Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Todo lo hemos vivido esta temporada, se ha hecho manifiesto que el cambio climático ahí está. Temporada de lluvias inusual, huracanes inusuales, arranque de otoño inusualmente frío, por lo menos en la Ciudad de México. Estamos frente a un reto enorme para la humanidad. Sabemos, conocemos, hay expertos que nos pueden explicar por qué estamos así, qué se podría hacer, pero lo que no hemos tenido es la voluntad política. Pero para entender el proceso hemos invitado a un meteorólogo, oceanógrafo, experto en estos temas, el doctor Benjamín Martínez. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Benjamín, qué gusto. Y un saludo muy fuerte a toda la gente que los escucha y que se interesa en estos temas. Muchísimas gracias, Benjamín. A ver, ¿cómo poner esta cosa que como es complicado? Siempre habíamos hablado del calentamiento global. ¿Cómo es que conciliamos calentamiento global con estos swings, estos cambios, estos dramáticos incidentes de huracanes, de sequías, de, ¿cómo les llama? El domo aquel que calentó Europa por varios meses, o la entrada de unos vientos fríos que se paralizaron arriba de América del Norte? ¿Qué le está pasando al equilibrio atmosférico, climatológico? Es decir, ¿cómo lo explicamos? Bueno, el hecho que el planeta se calienta es, digamos, algo probado científicamente. Eso no está en discusión. No está en discusión. Aunque Trump no lo quiere admitir, ¿no? Ahora bien, también aquí hay que recordar que realmente el que tengamos un planeta caliente es una cara de la moneda. O sea, porque si nosotros nos vamos a 1 millón de años para atrás, realmente tenemos etapas frías y etapas como la que tenemos ahorita. Y si nosotros pudiéramos contar cuántas veces tuvimos etapas frías y cuántas veces tuvimos etapas calientes, entonces el estado preferente del planeta es un estado frío. Eso es el equilibrio más común. Exactamente. Ahora, se supone que ahorita, si analizamos esos registros, deberíamos estar en una etapa fría. De hecho, hay un investigador que está en Harvard, Eli Zipperman, que fue alumno del profesor Carl Wunsch, con el cual yo estuve allá en Boston. Y él una vez comentaba que realmente el hecho de que el planeta estuviera caliente y que ya no se hubiera dado una glaciación era un signo muy fuerte de que probablemente adiós glaciaciones, precisamente por la entrada de gases de efecto de invernadero a la atmósfera. Para que el auditorio tenga una idea, o sea, el planeta está caliente, ¿por qué? Porque hay vapor de agua, básicamente. Si no hubiera vapor de agua, que es el gas de efecto invernadero más potente, en la noche se enfriaría todo. Tendríamos una temperatura bastante más abajo de lo que tenemos. Y el ejemplo clásico que yo le pongo a mis alumnos es en los desiertos, ¿no? O sea, hace un calor terrible de día y en la noche hace un frío espantoso porque toda esa radiación que calentó el suelo se va. Y se va a la velocidad de la luz, no es radiación. Bueno, entonces eso no pasa porque hay vapor de agua. Ahora, si a eso le sumamos el efecto de estos gases de efecto invernadero, pues entonces tenemos un calentamiento adicional, que es el problema con el que hemos estado lidiando desde la revolución industrial. Ese es el gran problema, ¿no? Ahora bien, lo que comentaba de por qué tenemos frío ahorita. Simplemente hay que pensar lo que el clima a veces, vamos a pensar las temperaturas medias. Las temperaturas medias a veces están abajo, a veces están arriba, a veces bajan, a veces arriba, y superpuesto, claro, al ciclo estacional por el movimiento del Sol de la Tierra. A veces llega más radiación y a veces menos, ¿no? Aquí, digamos, en nuestro hemisferio, tenemos un calentamiento que se da desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y luego baja. En el otro hemisferio es lo contrario. Pero si a eso le sumamos ese calentamiento o ese efecto de los gases invernadero, entonces estamos cambiando ese estado medio de alguna manera. Y en el planeta hay ondas. Por ejemplo, las famosas corrientes de chorro, que a veces suben mucho por Alaska y a veces bajan por Boston, de tal manera que algunas veces se congelan las cataratas del Niágara y sin embargo en la costa oeste está totalmente caliente, ¿no? Si ustedes recuerdan aquí en el 2011, o sea, 2009-2010,
hubo un evento extremadamente intenso de precipitaciones en Michoacán. No sé si recuerden a Gangueo o algo así se llamó ese lugar donde se barrió todo, ¿no? Eso resultó, ¿por qué? Porque teníamos en la parte ecuatorial un calentamiento, el famoso fenómeno del Niño. Pero del lado hacia el norte tuvimos intrusiones de aire polar, una cosa que se llama la oscilación del Ártico. Entonces, en los meses de enero y febrero hubo un choque de masas polares, esas ondas, digamos, que se fueron mucho hacia el sur, y tenemos un aporte de humedad del Pacífico ecuatorial oriental. Y entonces, imagínense, tiene una masa fría y una masa cálida y húmeda, pues en donde choca. La condensa y se hay cae. lluvia terrible, ¿no? Entonces, además de ese calentamiento, tenemos esos patrones de clima que ya son más o menos conocidos. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo van a cambiar esos patrones de clima? Y para nosotros uno de los más importantes es lo que se conoce como el fenómeno del Niño, oscilación del sur, que ese Niño tiene una parte cálida, que es lo que se conoce como el Niño, y tiene una parte fría, la Niña. Entonces, si ustedes recuerdan, en el 2020, 21 y 22 hubo 3 niñas consecutivas. Algo parecido ocurrió a finales de los 50, 55, 56 y 57, me parece. Y después de esas 3 niñas seguidas hubo un niño. Hubo una falta de agua en México. La del año pasado, según los registros históricos que tenemos, fue la condición de secas más extrema desde que tenemos registros, que coincidió con esas 3 niñas consecutivas y después el niño. Entonces, ciclos hemos tenido siempre, pero los ciclos parecía que están volviendo más agudos. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, analizando eso, resulta que uno puede entender qué está pasando y uno eventualmente puede emitir algún pronóstico. De hecho, nosotros dijimos en la universidad que este año iba a llover. O sea, hubo algunos investigadores que dijeron que iba a estar complicado, pero al menos en nuestro grupo se dijo, ¿sabes qué? No. O sea, viendo lo que ya pasó y analizando cómo están todos esos patrones, es muy probable que llueva más de lo normal. Nunca pensé que lloviera como ha estado lloviendo, definitivamente. ¿Por qué? Porque esos extremos que hay, tanto fríos como cálidos, se exacerban. O sea, el calentamiento global, que eso se está dando, el promedio del planeta se está calentando, lleva a mayores oscilaciones por la mayor cantidad de energía que va concentrando el planeta. Esa es la mecánica, digamos. Más o menos esa es la mecánica. Y una cosa muy importante es que la única herramienta que tendríamos para tratar de ver qué podría pasar es que esos modelos de alguna manera reproduzcan las estadísticas de esas ondas. Y eso no ocurre. Hasta la fecha no hay un modelo en el mundo que sea capaz de reproducir muy bien estas características de esas ondas. Por ejemplo, si hay un bloqueo, entonces puede ser que el este de los Estados Unidos se congele, porque esa corriente de chorro como que se hace estacionaria y está jalando aire polar hacia esas latitudes, y del otro lado lo contrario, ¿no? Aire subtropical hacia arriba. Entonces, si esas ondas se congelan, que a veces pasa como que se dejan de moverse, se llama bloqueo, entonces pues vamos a tener un periodo bastante anómalo, cálido y frío al mismo tiempo, dependiendo de la región. Y ese tipo de cuestiones que se asocian también al calentamiento, los modelos no lo simulan bien. Y también algo muy importante que no simulan los modelos es el contraste térmico en el Ecuador, en el Pacífico ecuatorial. Lo que pasa del lado de Perú y lo que pasa del lado de Australia. Y eso está muy relacionado con el tipo de niño que se está presentando. De hecho, hay algunos estudios recientes que muestran que están ocurriendo más niñas. Nosotros vamos a presentar un trabajo y de hecho estoy terminando un artículo que lo pensamos someter, donde descubrimos una oscilación de 300 años. Y si esa oscilación de 300 años, que es sugestiva del análisis de datos que utilizamos, a pesar de que tenemos 170 años, pero son como una oscilación que va en fase, una fase de un lado y otra fase del otro lado. Entonces, con eso como que nos sugiere esa posibilidad. Y analizando esas series en una región que se conoce como Niño 3.4, nosotros vemos que realmente ocurrieron más niños hace 50, 60 años, llegaron a un máximo y van hacia abajo.
Y eso explicaría por qué la ocurrencia actualmente de más niñas. ¿Y ese ciclo es de 50 años más o menos? De 300 años, 300 más o menos. Entonces, para ponerlo fácil, 150 años con mayor ocurrencia de niños y vendrían 150 años con mayor ocurrencia de niñas. Y con este mayor calor del planeta, con ¿Quién sabe qué exacerbado va a pasar? probablemente. Sí, Ahora, ¿quién sabe qué va a pasar? Un indicador que parece muy importante es la temperatura de los mares, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí sí se queda uno asombrado de la temperatura que han alcanzado, lo cual explica fenómenos como Otis o como todos los que acabamos de ver en Florida. Y pues no hay marcha atrás, o sea, cada año pareciera que la temperatura se incrementa y por lo tanto hay mayor evaporación y por lo tanto los meteoros tienen más poder, tienen una capacidad destructiva brutal. Y uno se pregunta, bueno, pues de seguir esto vamos a empezar a ver lo que parece un espectáculo turísticamente muy atractivo, pero que es una tragedia, que es cómo se rompen los glaciares, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Se van a acabar los glaciares, ¿no? Sí, eso que usted comenta es muy, muy importante, realmente la respuesta del océano, ¿no? Porque alguna vez un investigador dijo que la atmósfera baila al son que le toca el océano, y tiene toda la razón, ¿no? El océano es el que dice, vamos hacia allá, y la atmósfera lo va siguiendo, ¿no? Entonces aquí sí es importante también que el océano todavía guarda bastantes sorpresas. Por ejemplo, no sé si se enteraron que hace un par de meses o algunas semanas se puso muy de moda una noticia que el Atlántico ecuatorial se estaba enfriando muy rápido. Estaba muy caliente y de repente se enfrió rapidísimo. Sorpresivamente. Sorpresivamente, en cuestión de 2-3 meses se enfrió y ahorita ya se recuperó. Al menos lo que sería importante para nosotros, que es el Caribe y el Golfo de México, está bien caliente, ¿no? Pero analizando lo que pasó ahí, realmente fue muy rápido. Entonces ahí vale la pena investigar qué ocurrió. Y aquí algo muy importante de entender es que el agua caliente es una fracción que está arriba. Es agua más ligera que está flotando. Y el agua fría, que está más pesada, está abajo. Y los vientos, en el Ecuador ocurre una cuestión muy, muy interesante que se llama surgencia ecuatorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta línea es el Ecuador y el viento sopla para allá, en el norte hay un transporte neto de agua, o sea que hagan de cuenta que los vientos empujan el agua hacia el norte. A partir del Ecuador para allá va al norte. Y del Ecuador al sur va hacia el sur. Abre caminos. Entonces abrimos el agua y a la naturaleza no le gusta trabajar con huecos. Entonces el agua de abajo emerge y entonces tenemos agua fría. Y ese es un mecanismo el cual podría comenzar a operar del lado del Pacífico mexicano si realmente comenzáramos a tener más niñas. Y de alguna manera eso podrían ser, bueno, buenas noticias porque podría minorar un poco este cambio, pero malas noticias porque hay que recordar que a nosotros las niñas nos pegan muy feo en el norte de México. Hay sequías muy fuertes. Y en la temperatura a 3 metros bajo el nivel del mar, ¿también ha ido subiendo o ese cambio de temperatura del mar solo se siente arriba? No, sube y, por ejemplo, yo estoy por publicar un artículo sobre lo que está pasando en Guerrero, que es una cosa muy interesante, creo yo. En Guerrero nos dimos cuenta que la variabilidad de la temperatura superficial, hagan de cuenta que es como un cono, daba, digamos, oscilaciones así. ¿De qué margen? Digamos de unos 5 o 6 grados. Bueno, vamos a regresar a esto en un momento porque me están pidiendo un corte. Regresamos a tratar de entender este complejísimo problema del calentamiento global y más generalmente del clima en el planeta. Un momento más de regreso. De regreso con el doctor Benjamín Martínez, nos explicaba que en Guerrero las oscilaciones de la temperatura del agua oscilan rápido con márgenes de 5 grados, que suena mucho. Sí, mire, haga de cuenta que en el día se calienta y se enfría. Entonces vamos a pensar que está haciendo esto y conforme pasan los años se ve una disminución. Entonces yo ahí pensé, dije, bueno, ¿qué puede pasar? Si yo pienso o me imagino que los vientos año con año se mantienen parecidos, que es una suposición bastante sólida analizando los datos de viento. Entonces dije, bueno, lo que podría pasar es que las excursiones de esa capa superior que está caliente llegan hasta donde está fría, y por el que el viento mezcla y todas estas cosas. Y de alguna manera,
Si esa capa superior crece, entonces las excursiones eventualmente Disminuyen. van a disminuir. Y esa fue la hipótesis de trabajo. Entonces eran datos diarios. Entonces yo lo que hice en esa región, tenía yo 365 datos por año, desde 1982 a la fecha. Y entonces yo vi ahí simplemente la desviación estándar, año con año, cómo va cambiando. Y sí vi que aquí era más pequeña que acá, significativamente, que estadística y todo eso. Y curiosamente me salió una región que está Guerrero, parte de Oaxaca, Michoacán, parte de Jalisco, y hacia adentro, digamos, hacia mar adentro. Esa región era la que disminuía. Curiosamente, la parte que más se ha calentado. Entonces, con unas cosas que se llaman reanálisis oceánicos, que están disponibles desde 1958, yo analicé la capa superficial, que se llama, digamos, la isoterma de 28 grados. O sea, que si 28 grados estaba a 100 metros y se fue más al fondo o más arriba, esa variable. Entonces, analizando eso, encuentro que precisamente hay una componente que va hacia arriba, de largo plazo, hay una componente que a veces sube, a veces baja, que marca una correlación bastante buena con el fenómeno del niño. Cuando hay niños sube y cuando hay niñas baja. Y entonces dije, mira qué chistoso, porque eso explicaría que año con año hay la componente esta, pero también cuando hay niños fue más, digamos, gruesa esa capa de agua a 28 grados. Bueno, pues resulta que precisamente los valores máximos se dieron en el 97, en el 2015 y en el 2023. Y si nosotros recordamos, en el 2023 fue Otis, 5, en el 2015 fue Patricia, y en el 2015 fue otro que pegó por Oaxaca, más o Paulina. menos. Los más fuertes, creo que sí, se me fue el nombre. Entonces, mayor calentamiento, más intensidad de los... O sea, sí hay una En esa capacidad región, predictiva. Sí, claro. En esa región, vaya, porque además de que arriba está bien caliente, pero tenemos una albercota casi como de 70 metros para abajo, Caliente donde el toda agua ella. es prácticamente homogénea, está bien caliente. Entonces tenemos una energía espantosa ahí. Y Ahora, Federico decía hace un momento que pues, no hay nada que hacer. O sea, parece que no hay nada que hacer, pero todavía Hay mucho que hacer. hay mucho que hacer, digamos. Esto, ¿cómo se le podría dar la vuelta a esto? Tú eres el dictador mundial. Puedes imponer lo que tú quieras. ¿Qué impondrías y cómo sería reflejando en una disminución del calentamiento? ¿Cómo sería en el escenario así fantasioso de Benjamín el dictador? eventualmente vamos a suponer que dejáramos de emitir gases de efecto invernadero. Cero. Sería Eres cero, capaz de irnos a cero. A pesar de eso, por la inercia que tiene esto, estaríamos hablando de bastantes años. No sabemos exactamente cuántos. Pero muchos. Pero al menos unos 80, 100 años, quizás más, para que medio se componga. Ahora bien, a mí no me gusta dar falsas esperanzas, pero la incertidumbre es grande. Y aquí vale la pena traer a colación un experimento de un científico alemán. Y él una vez hizo un experimento muy sencillo. Dijo, mira, yo voy a jugar con las nubes. Las nubes son estas, la climatología, y yo nada más voy a cambiar un 5% de esas nubes. ¿Cambiar cómo? Cambiarlo en el sentido de que las nubes altas sirven para agarrar radiación infrarroja del planeta, o sea, calientan. Ajá. Y las nubes bajas reflejan la energía del sol. Por ejemplo, si uno va en un avión y ve uno hacia abajo y está el sol, espérame, me quedo ciego, ¿no? Esa energía se va al espacio y no llegó es más, cuando se nubla, luego sentimos que refresca. Entonces, el planeta tiene una cobertura promedio de nubes, y entonces lo que él dijo, bueno, voy a cambiar nada más un 5% de esas nubes. En un experimento voy a suponer que el 5% de las nubes cambia a nubes bajas. Y en otro experimento voy a suponer que ese 5% cambia a nubes altas. En el que cambió a nubes altas, o sea, que agarra más radiación infrarroja, el calentamiento fue de 10 grados a finales del 2100. En el modelo. En el modelo. Y en el que disminuyó y se fue a nubes bajas, ese 5%, el calentamiento fue 0. Un cambio marginal puede tener impactos brutales en cualquier variable. Bueno, además hay que decirlo, el mar de alguna manera
explica digamos, el efecto de ser, balancea el clima, ¿no? O sea, la masa de agua ayuda a que haya un clima más templado. Claro. Si perdemos eso... Y también ayuda a absorber el dióxido de carbono. Sí, ¿no? sí, totalmente. Pero también puede convertirse en una fuente de dióxido de carbono. Y se va acidificando el agua, y eso tiene otro tipo de problemas. ¿No? Pero lo que sí, claro, es que cada quien puede aportar, ¿no? Bueno, yo creo que la reducción o casi desaparición del hoyo producto del ozono en el cono sur es una buena noticia, es decir, hay un buen efecto. Y es una acción, claro, es una acción humana, digamos, producto de una acción humana. Totalmente, ¿no? O sea, de que podemos hacer algo y que podemos poner nuestra huella, definitivamente, ¿no? Claro. Pero también aquí, y sobre todo yo creo, el problema más importante para nosotros es nuestra disponibilidad de agua. Y ahí hay otros problemas, ¿no? O sea, nosotros en el Valle de México hemos tenido periodos muy húmedos y muy secos. Y hay estudios que muestran con registros indirectos de grutas, etcétera, que los últimos 2000 años han estado plagados de épocas de mucha sequía y mucha humedad. Y eso está en los códices y toda esta cuestión. Hay un pluvial azteca que duró 200 años y no sé qué tantas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un periodo de lluvias abundantes en la Ciudad de México. Pero ya ha habido periodos de sequía. ¿De sequía? De 20, 30, 40, 100 años. Habría que prepararse. Ya ha pasado. No estoy diciendo algo que no ha pasado, que estoy sacándome de la bolsa. ¿Pasó cuándo la última vez? La última vez, no recuerdo, pero fue hace 200, 300 años más o menos. ¿No? Pero históricamente, o sea, y eso lo hemos publicado y hemos mencionado ese tipo de riesgos que hay, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que hacer desde la academia es convencer que vale la pena investigar eso para entender qué pasó, cómo se dio y para prepararse, ¿no? Y para prepararse es muy sencillo, hay que utilizar el agua de lluvia, ¿no? Claro. Infiltrarla, ríos, recuperar ríos, todo lo que se pueda recuperar, ¿no? Porque cuando no tengamos agua podemos extraerla de los acuíferos. Pero si nuestro acuífero está totalmente contaminado y hay que extraer a no sé cuántos miles de metros y los problemas de hundimiento y todo eso, pues no vamos a tener realmente ese recurso. La reinyección también es una metodología que funciona. No es barata, pero funciona. Sí, totalmente. Se puede hacer, vamos, ¿no? Y el Valle de México, el costo que pagamos por el hundimiento de la Ciudad de México en términos de drenajes rotos, tuberías, un dineral brutal. De electricidad para traer agua y luego electricidad para sacar. Para sacarla. Sí. Y también, vaya, o sea, estaba escuchando que estaban hablando sobre Israel, ¿no? Israel tiene una tecnología increíble para desalinización de agua de mar, ¿no? Sí. Ese también es algo que México tiene un recurso increíble de potencial para extraer agua de mar sin los problemas que acarrea esta agua salobre que queda, ¿no? Sino, vaya, se puede comercializar absolutamente todo. Un ejemplo es Cozumel. Cozumel hace medio siglo era conocido porque no había agua. Los pozos del centro de la isla abastecían de un agua muy salobre, se echaban a perder las tuberías, etc. Y hace 30 años quizá se instaló una planta israelí, de tecnología israelí, y ahora los cruceros siguen pasando por Cozumel y parando en Cozumel a recargar agua. Lo cual es fantástico, ¿no? No sabía, pero es muy, muy... Sí, porque además tiene la energía solar y eólica para romper el agua, para desalinizarla. Sí, o sea, y vaya, es ganar, ¿no? Energía solar, se puede desalar el agua, tenemos agua dulce, tenemos también sal de mar, la podemos utilizar. Tenemos muchas cosas, ¿no? Quizás lo que falta es nada más una poquita de visión. Bueno, y también socializar el problema, ¿no? Porque estamos siempre a la espera de una acción estatal fantástica. Y bueno, lo que pasa es que si cada quien pusiera canalones en su casa, hiciera cisternas, captar agua de lluvia, pues utilizaría menos la red. Y eso se puede hacer con tecnologías. Hay un ingeniero mexicano que lo hace y a muy buen precio. Tenemos buenas lluvias, muy buenas lluvias que debemos de aprovechar en nuestras casas. Claro. No esperar a que el Estado nos dé un financiamiento o una cosa así. No, pero el Estado es el garante último de la planeación de mediano y largo plazo y la política le cuesta mucho trabajo pensar en los siguientes 20 a 30 años. Están siempre pensando en la siguiente elección. 3 o 6 años máximo, ¿no? Entonces, si ya este año fue bueno en lluvias, pues a lo mejor se despreocupan de los retos de una ciudad con poca agua.
Porque hoy estamos viviendo excesos de agua, ¿no? Bueno, y ahí es donde medios como ustedes no son los que deberían también agarrar la batuta, ¿no? O sea, no quitar el dedo del renglón, independientemente de filiaciones políticas, ¿no? Porque creo yo que la ciudadanía se merece realmente que se le informe bien y que cualquier cosa que se haga mal se diga, ¿no? Cosa que a veces no, sí, no bueno, ocurre, pues un ¿no? ejemplo son las celdas solares, ¿no? Sí. O sea, las celdas solares realmente han bajado muchísimo de precio y son un ahorro para las familias notabilísimo. Sí, los que tenemos la fortuna de tener una azotea, que no todos los mexicanos, la gente lo tienen, sí puedes contribuir, por puedes supuesto. gastar menos electricidad, pero además a ti te acaba saliendo muy bien, pasado el golpe de primer de inversión. Y sea como sea, gastas menos combustible atrás, es lo del coche eléctrico, ¿no? ¿De qué te sirve que tu coche sea eléctrico si estás quemando combustóleo en tula? O sea, necesitas que el encadenamiento para atrás sea limpio, ¿no? No sé si ustedes saben que hubo un estudio donde el noroeste de México, cerca de Hermosillo, hay un lugar ahí, donde un rectángulo de 30 kilómetros, no, eran 30 kilómetros, creo que sí, o 60 kilómetros. Puede darle electricidad a todo el país, ¿verdad? 60 por 60. Era suficiente para darle energía a todo México. Y yo un día fui a Sonora y en una plática que di ahí, un chico hizo un comentario bastante bueno. Dijo, bueno, dice, pero ¿qué tal que esa planta le pasa algo, no? Dice, ¿por qué no pensar en que todas las celdas solares estén en red? Y sí. Sí. Pues de hecho, hay una planta solar en Punta Peñasco, por ahí. Sí, sí. El problema es que la pusieron en un lugar donde está lejos de la red. Entonces es un nodo eléctrico superhabitario de la energía, pero mal conectado con el resto del país. Pero el tiempo se nos acaba de ir. Qué desesperación, pero Alemania recibe la mitad de los rayos solares que recibe México y tiene casi 60% de energía limpia. Vámonos, porque si no, nos vamos a seguir. Venga, mil gracias por haber estado aquí en Primer Círculo. Un placer. Nos vemos Muchas la próxima gracias. semana en Primer Círculo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.